Hag Sameach, Yom Teruah Sameach, feliz Yom Teruah. Sí, excelente. Entonces, este es el día. Digo, aquí estamos, Nehemia. Según la escritura, Estamos en Yom Teruah. Estamos en el primer día del séptimo mes. Muchas personas estarán familiarizadas con esto. En el mundo judío es Rosh Hashanah, lo que significa la cabeza del año o año nuevo, pero en realidad el término Rosh Hashanah no aparece en ningún lado en el Tanaj. En el Tanaj, el festival o la festividad se llama Yom Teruah, el día de trompetas o el día de los gritos. Hablaremos de lo que significa Teruah, llegaremos a eso. Podemos saltar al libro de Nehemías capítulo 7. En español es el versículo 73, en hebreo es el versículo 72. Ajá. Entonces los sacerdotes levitas, guardianes, cantantes, siervos del templo, todo Israel se estableció en sus ciudades. Esta es la reunión del primer exilio. Cuando llegó el séptimo mes, el pueblo de Israel estaba sentado en su ciudad. Todo el pueblo se reunió en la plaza delante de la puerta de las aguas, así que están en esta plaza pública. Le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la Torá de Moisés, que Jehová había dado a Israel. Tengo escalofríos. Kid, él trajo consigo esta Torá de Babilonia, y ahora la va a desenrollar y a leerla por primera vez al pueblo que se ha reunido. Han estado en el exilio durante 70 años, y hay personas como Daniel en el exilio que estaban escuchando la Torá. Pero entonces la mayoría de las personas en el exilio probablemente no tenían un gran acceso a la Torá. En consecuencia, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, es decir, la Torá, ante la asamblea tanto hombres como mujeres y todos los que podían escuchar con comprensión. Esto fue el primer día del séptimo mes. Eso es hoy, eso es Yom Teruah. Así que el primer día del séptimo mes leyó de ella, frente a la plaza, frente a la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y las mujeres y los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la Torá. Versículo 4. El escriba Esdras se paró en una plataforma de madera que había sido hecha para el propósito, y además de él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Y Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió toda la gente se puso de pie. Eso es interesante. Así que están de pie en honor a la Torá. Y Esdras abrió el libro a ojos de todo el pueblo. Versículo 6, y Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén, amén, levantando sus manos. Amén, amén. Amén. Luego inclinaron la cabeza y adoraron a Jehová con la cara en el suelo. Y Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, esos son diferentes sacerdotes o líderes o levitas, Josabed, Hanán y Pelaía. Y los levitas ayudaron a la gente a entender la Torá, mientras el pueblo permanecía en sus lugares. Y ahí hay una pregunta, ¿qué significa eso? ¿Les ayudaron a entender o les hicieron entender? Una buena pregunta, la dejaremos para otra discusión. Así que leyeron el libro de la Torá que Dios y dice aquí, en esta traducción, con interpretación. Y lo que literalmente dice en hebreo es meforash, claramente, inequívocamente. Le dieron el sentido a la gente para que la gente entendiera la lectura. ¿Y qué significa eso? Hay diferentes explicaciones de eso, no sé si vamos a entrar en esto ahora. Una explicación es que eso en realidad es solo la entonación que usas. Así que si en la Torá dice no matarás, lo que literalmente dice es no matarás, lo tirzaj. Y puedes leerlo como una pregunta retórica, lo tirzaj. ¿No matarás? Dicho así, Claro, lo por harás. supuesto que matarás. Así que el hecho mismo de que lo leí, lo tirzaj, lo leo como un imperativo, como un mandamiento, que en sí mismo está dando el sentido. Bien, continuando. Y también es posible que estuvieron en Babilonia durante 70 años, regresaron, el dialecto del hebreo que hablaban en este periodo era ligeramente diferente al hebreo de la Torá. ¿Y cómo sabemos eso? Basta con leer el libro de Esdras y Nehemías. Es un dialecto diferente del hebreo. Y Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaron al pueblo dijeron a todo el pueblo. Esta es una parte clave para nuestra discusión. Este día es santo para Jehová, tu Dios. No te lamentes ni llores. Ahora, ¿por qué se lamentarían o llorarían? Porque todo el pueblo lloró cuando escucharon las palabras de la Amén. Torá. ¿Por qué lloraban, Keith? Amén. Bueno, porque sintieron convicción. Ellos habían escuchado. No adores ídolos, no oren a los muertos. Ellos piensan, hemos estado orando a los muertos durante 70 años en Babilonia.
Babilonia y cualquier otra cosa que estuvieran haciendo, no lo sé exactamente, pero no conocían todos estos mandamientos que se suponía que debían seguir. Y escucharon, esta es la voluntad de Dios para la humanidad, para que Israel comparta con el mundo. Y no hemos estado haciendo eso. Hemos estado eludiendo nuestras responsabilidades. Así que lloraron. Continúa en el versículo 10. Entonces les dijo, sigan su camino, coman la grasa y beban vino dulce. Y literalmente dice, come mashmanim, alimentos grasos, ushtu mamtakim, y bebe bebidas dulces. Y envía porciones de ellas a aquellos para quienes no se prepara nada. En otras palabras, a la gente pobre. Porque este día es santo para Jehová, o en realidad dice, a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Qué hermosa declaración. La alegría de Jehová es tu fuerza. Así que los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, estén tranquilos porque este día es santo, no te aflijas. Y todo el Sí. pueblo fue a comer y beber y a enviar porciones y a hacer grandes regocijos, porque habían entendido las palabras que les habían declarado. Piensa en esto, es Yom Teruah. Es posible que ni siquiera sepan que es Yom Teruah. Están escuchando en Levítico de la misma manera que nosotros, lo estamos escuchando en Levítico y en Números sobre esta festividad, y tal vez eso es todo lo que saben. Imagínate que estás parado allí el primer día del séptimo mes y escuchas lo siguiente en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Ujú. Te llevas esta pequeña sorpresa, dice el versículo 23, comienza, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla al pueblo de Israel diciendo, Bajodesh, Hashvi'i, Va, Echad, Lachodesh, en el séptimo mes, el primer día del mes, Yihiyelehem Shabbatón, será para ti un tiempo de descanso. Sichron Teruah, que en la NRSV se traduce conmemorando con toques de trompeta. Ujú. La NIV dice, una asamblea sagrada conmemorada con toques de trompeta. La JPS aquí, la traducción judía, una ocasión sagrada conmemorada con fuertes gritos. Vamos a volver a lo que eso significa. Así que es un Mikra Kodesh, una santa convocatoria o proclamación que es Sichron Teruah o un Sichron de Teruah. ¿Qué es Teruah? Es Yom Teruah. Llegaremos a eso en un minuto. No harás ninguna clase de trabajo y ofrecerás una ofrenda de fuego a Jehová. Y luego, la siguiente vez que escuches hablar de ello es en Números 29, versículo 1. Y de todas las fiestas que tenemos en la Torá, esta es la que menos escuchamos. Se podría decir que tal vez Shmini Atzeret, pero ella es parte del ciclo de Sukkot. Pero aquí tenemos dos referencias en toda la Torá a esta fiesta. Ujú. Ujú. Pesaj, tenemos numerosas referencias. Tenemos Éxodo 12, Éxodo 23, 34, Números 9, Levítico 23, Números 28 y Deuteronomio 16. Son 7 referencias a Pesaj. Tenemos un capítulo entero en Levítico 16 sobre Yom Kippur, además de lo que escuchamos en Levítico 23 y Números 29. Aquí tenemos dos referencias y aquí está la segunda. Esto es Números 29:1. El primer día del séptimo mes tendréis una santa convocación, no trabajaréis en vuestras ocupaciones. Esta es la NRSV. Dice, no harás ningún trabajo laborioso. Es un Yom Teruah para ti, un día de Teruah. Entonces, eso es todo lo que sabemos sobre Yom Teruah en todo el Tanaj. Realmente los 3 pasajes, leímos uno al respecto en el libro de Nehemías, pero ni siquiera nos dijo allí que es Yom Teruah. Solo dice, este es un día que es sagrado para Jehová. Y luego tenemos Levítico 23 y Números 29. Y eso es todo. Eso es todo lo que sabemos sobre Yom Teruah. Realmente aprecié el pasaje que nos hiciste leer. Sí. Estuve pensando en Esdras por un segundo. Y así tienes a Esdras, por supuesto, el libro justo aquí antes en nuestra Biblia en español. Pero hay un versículo en Esdras que da una razón de por qué él sería el que haría lo que está haciendo en el libro de Nehemías. Y está en el capítulo 7, versículo 10, y dice esto: porque Esdras había puesto su corazón para estudiar la Torá de Jehová y practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Y siempre he usado eso como una especie de modelo. Dice que lo estudiaría y luego la practicaría y luego la enseñaría. Entonces, ¿por qué es Wow. eso? Quiero mencionar eso antes de continuar, porque Yom Teruah para mí es mi fiesta favorita. Y la razón tiene que ver con algo que tú y yo realmente hemos experimentado, que fue aprenderlo y entenderlo por mí mismo y luego practicar la idea de buscar la señal que nos hiciera saber que esto es Yom Teruah.
Así que aquí hay una pregunta obvia para ti, mi amigo. Sí. ¿Cómo sabemos que es Yom Teruah? Sé que hay mucha gente escuchando. Ustedes son los todo. Ustedes tienen toda la información. Porque hay alguien que vio la luna nueva en Hay, Israel. hay un, hay un montón de personas que invitamos a este evento en particular que no tienen tantos antecedentes. Entonces, podemos retroceder un poco sobre cómo sabríamos que este es el día para celebrar. Entonces, como dije, hay personas en Israel que vieron la luna Ujú. nueva, y eso fue publicado. Deborah's Day 3 hizo el anuncio. Y tuvimos más de uno, tuvimos al menos 2 testigos, y la luna nueva fue avistada. Y es el séptimo mes desde el comienzo del año. Está bien. Y eso fue realmente interesante. Estaba discutiendo esto esta mañana con alguien. Y leímos exactamente lo mismo que acabamos de leer aquí, Levítico 23 y 24. Ujú. Y la respuesta fue, bueno, espera un minuto. Y este era alguien que no tiene una gran formación en la cultura judía. Así que la respuesta de la persona fue, pensé que este era el comienzo del año, pero dice aquí que es el séptimo mes. Sí, bueno, sí. Bueno, toda la idea de Rosh Hashanah es algo que no aparece en ninguna parte del Tanaj. Esa es una idea que los judíos trajeron desde Babilonia. Los rabinos en realidad admiten que esto es algo que no admiten exactamente que no es fundamental para la Torá, pero esto es lo que sí admiten. En la Mishnah de Rosh Hashanah, el primer pasaje dice que hay 4 años nuevos. ¿Por qué dicen que hay 4 años nuevos? Porque entienden que el año nuevo contó como el primer día del primer mes, que ese es en realidad el año nuevo primario. Así que dijeron que ese es el año nuevo de los meses. Esto es lo que realmente hicieron. Tomaron el año nuevo babilónico o persa porque los babilonios tenían un calendario similar, y su año nuevo, sin embargo, es en el primer día del séptimo mes, en lugar del primer día del primer mes, y llaman a ese mes Tishrei. Así que el primero de Tishrei fue el año nuevo babilónico, y adoptaron ese año nuevo, pero no invalidaron el año nuevo de la Torá. Así que esto es lo que dice en Mishnah Rosh Hashanah 1.1. Hay 4 años nuevos. El primero de Nisan, es decir, el primer mes, es el año nuevo para los reyes y para las fiestas. ¿Por qué decían para festivales? Porque leemos en Levítico 23 y números 28 y 29, y dice el primer mes y el séptimo mes. Hay que reconocer que para contar las fiestas, que el primer día del primer mes, y realmente ese es en realidad el primer mandamiento de la Torá. Éxodo capítulo 12, versículo 2. Es el primer mandamiento en la Torá de Israel como pueblo, y ese mandamiento es Hakodesh Hashem Lachem Rosh Hodashim. Esta luna nueva es para ti el comienzo de las lunas nuevas. Así que reconocieron que es la luna nueva para los festivales. El primero de Elul es el año nuevo de los diezmos, para los diezmos de las bestias. El primero de Tishrei es el año nuevo para los años, para Shemitah, que es el ciclo sabático en los años jubilares, para la siembra y para los diezmos de verduras. El primero de Shvat es el año nuevo para los árboles. Así que tienen 4 años nuevos. ¿Qué significan el año nuevo para los árboles? Esa es una celebración u observancia agrícola tal vez, que pudo haber existido en el antiguo Israel. Ni siquiera se insinúa en ninguna parte del Tanaj. Así que tal vez es parte de la antigua cultura israelita, pero no es parte de la Torá que el creador del universo dio a la humanidad. Así que de Rosh Hashanah, siendo el primero de Tishrei, el primero del séptimo mes, es completamente contrario a lo que leemos en la Torá. Oye, quiero hablar sobre el significado de Teruá. Entonces, si no es Rosh Hashanah, ¿cómo se llama la fiesta? Vimos en Números 29.1 que se llama Yom Teruá, el día de Teruá, y en Levítico 23.24 se llama Zichron Teruá, el memorial de Teruá o la mención de Teruá. El significado real de Zichron proviene de la palabra Zahar, Lehaskir. Lehaskir es para mencionar. Ahora, mucha gente dice, espera un minuto, Zahar es recordar. En hebreo antiguo, hebreo bíblico, esta palabra significaba tanto recordar algo como mencionarlo con los labios. ¿Y cómo podría significar ambos? Bueno, es la idea de convocarlo. Puedes invocarlo con tus labios hablándolo, o puedes invocarlo en tu mente pensando en ello, recordándolo. Así que es una memoria activa, convocándolo en la memoria.
Y eso es lo que Dios quiso decir en Éxodo 3:15. Él dice, este es mi nombre para siempre, este es mi seher para cada generación. Y algunas personas lo traducen, este es mi memorial para cada generación, que ya no debemos usar el nombre de Dios, solo se supone que debemos recordarlo. Eso no es lo que significa en absoluto. Muy por el contrario, quiso decir, esta es mi mención para cada generación. Cuando me mencionas, así es como se supone que debes referirte a mí, como Jehová. Y luego Éxodo 20:24 él dice, todo lugar donde hago que se mencione mi nombre, y todo lugar donde Askir et Shemi, donde hago que mi nombre se mencione, vendré a ti y te bendeciré. Y Zichron Teruah, esa palabra, Zichron, puede ser, creo que lo es un término que se refiere a mencionar el nombre de Dios. En otras palabras, este término, Zahar, toma un sentido técnico de mencionar el nombre de un dios. Y digo un dios porque hay un mandamiento de no mencionar los nombres de otros dioses. Y tiene la misma palabra exacta, Zahar. Y aquí en el contexto del Dios de Israel, que nos ordena tener un Zichron Teruah, se supone que debemos Teruah su nombre. Y no hemos definido qué es Teruah, así que se supone que debemos Teruah su nombre para mencionar su nombre. Así que averigüemos qué significa Teruah. En el judaísmo rabínico, Teruah tiene un significado muy claro. Significa tocar un shofar y nada más. Sin embargo, quiero ver lo que significa en el Tanaj. Comencemos. Iremos muy rápido a través de estos diferentes pasajes. Levítico capítulo 25, versículo 9. Y ahí no estamos hablando de Yom Teruah. Está hablando de Yom Kippur y específicamente del año del jubileo, el año 50. Cuentas 7 años. Y ese es un año sabático, un Shemitah. Y cuentas 7 Shemitahs, eso es 49 años. Y luego el año 50 es el Yobel, el año del jubileo. ¿Cuál es el significado de la palabra jubileo? ¿Alguien se ha parado a preguntar eso? ¿Cuál es el significado del jubileo, Kid? Para mí, sé lo que ¿No significa. es como si tuvieras una placa de oro o una placa de plata o algo ¿Te así? refieres al significado en español o al ¿Cuál es hebreo? el significado en español? Comencemos con eso. Jubileo es como la idea de celebrar durante un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. Así que la palabra hebrea Yovel significa antílope. ¿Sí? Literalmente significa antílope. Y entonces, ¿cuál es el significado del año del jubileo? Proclamarían el año en Yom Kippur con un cuerno de antílope. Y aquí tengo un shofar, pero es un tipo específico de shofar. La mayoría de los judíos cuando piensan en un shofar piensan en esto. Este es el cuerno del carnero. Esto es de un animal domesticado. De hecho, tengo aquí uno pequeño. Este es mi carnero pequeño. Tengo esto para ilustrar. Todo está al revés en mi pantalla, así que espero estar haciéndolo Se ve bien. bien. Está invertido en la cámara. Así que este es un cuerno de carnero. Se adhiere aquí y la gente sopla en el shofar. Está bien, no soy muy bueno con este pequeño. Sin embargo, este proviene de un animal llamado Oryx árabe. Bueno, francamente, este probablemente proviene de un Gacela oryx, que es un tipo de oryx, pero el animal que es autóctono de Israel es este pequeño. Él es llamado el oryx árabe, en hebreo, el reem. El reem a menudo se traduce en el Tanaj como un unicornio. Una vez alguien me dijo, ¿cómo puedes decir que crees en la Biblia si no crees en los unicornios? Y pensé, ¿de qué está hablando? Me mostró en la versión King James, donde reem se tradujo unicornio. Le dije, eso no es un unicornio, es un oryx árabe. Desde un lado puede parecer un unicornio, pero no lo es. Así que este es el shofar y este es un yobel. Cuando dice que tocaron en un yobel, podría haber sido esto, o podría haber sido un tipo diferente que proviene de un animal llamado kudu. Un kudú es un animal conocido de Sudáfrica, pero también existe en el sur de Arabia. Puede haberse extendido a Israel en algún momento, pero incluso si no lo hiciera, habrían comerciado con estos desde el sur de Arabia y el este de África. Keith, eres famoso por tocar el shofar kudú. Sí, me encanta. ¿Puedes tocar el shofar? ¿Tocar el shofar? Los judíos a menudo se refieren a estos como un shofar yemenita, porque en Yemen, por lo general, este es el shofar que usaban. O a menudo, al menos porque tenían acceso a estos. Si estuviéramos viviendo en Marruecos no habría muchos kudús. Así que generalmente usas algo como esto, ¿verdad? O si estabas en Europa del Este, usas algo como esto de un carnero domesticado. Bien. Vamos a tocar el shofar un poco más tarde. Te voy a dejar tocar tu propio cuerno, Keith. Tanto esto como esto se llaman Yobel, un jubileo. Ahora, Números capítulo 10 versículos 5 y 6
Quiero leer esos pasajes, porque lo que estamos haciendo aquí es decir, está bien, sabemos lo que la tradición nos dice que teruá significa. Teruá es tocar un shofar. Veamos lo que el Tanaj revela a través del hebreo antiguo como el significado de teruá. Así que el versículo 5 dice, cuando toques una alarma, y literalmente dice, cuando toques un teruá, los campamentos en el lado este se pondrán en marcha. Cuando toques un segundo teruá, los campamentos del lado sur se pondrán en marcha. Y luego dice, se debe tocar un teruá cada vez que se pongan en marcha. Así que puedes tocar un shofar en un jubileo, en un cuerno de antílope, que es un tipo de shofar. También puedes hacerlo en lo que se llama Hatzofra, y Hatzofra es lo que se describe en Números capítulo 10. Números 10 no es un shofar, Números 10 es una trompeta de plata. Versículo 2, haz 2 trompetas de plata, las harás de obra de martillo, y las usarás para convocar a la congregación para hacer mover los campamentos. Así que el teruá se puede hacer tanto con el cuerno de un carnero, bueno, en realidad no hemos visto el cuerno del carnero todavía, hemos visto cuerno de antílope, en cuernos de antílope y también podría hacerse con una trompeta de plata. Así que esos son 2 tipos de teruá. Hay otro tipo de teruá en Jueces capítulo 6, versículo 5. Jueces 6:5 está describiendo a los israelitas caminando alrededor de Jericó. Lo hicieron durante 7 días, porque ellos y su ganado subían e incluso traían sus tiendas en grande multitud como langostas. Tampoco se podían contar sus camellos. Estoy en Jueces 6:5 en lugar de Josué 6:5. Josué 6:5. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, y esa es una traducción completamente incorrecta. Porque, ¿qué dice el hebreo en Josué 6:5? No dice cuerno de carnero en esa parte del verso. Dice Bekeren Hayobel, con el cuerno del jubileo, con el cuerno del antílope. Literalmente dice, y sucederá, cuando el cuerno del antílope sea alargado. Se refiere al sonido de... ¿Qué significa eso? No solo tocas el shofar, sino que haces un toque muy largo, lo que hoy llaman teruá gedolá. No sé si puedo hacerlo con mi asma, lo intentaré. No. De acuerdo, no se están cayendo los muros de Jericó. Así que aquí dice, cuando hagan un toque largo con el cuerno del yobel, tan pronto como escuches el sonido del shofar, así que shofar aparece en ese versículo. La versión NRSV traduce eso como trompeta. Hay toda esta confusión JPS, que fue un toque largo que sonó en el cuerno, tan pronto como escuches ese sonido del cuerno. Así que desde la JPS no tendrías ni idea de que está hablando específicamente del cuerno de un yobel, de un antílope. Y que hay otra palabra allí, que es la palabra shofar, porque es un tipo de shofar. Luego dice, Yariu kol ha'am teruá gedolá. Toda la nación dará un gran grito. Así que teruá es un grito. Ahora, aquí hay un punto realmente interesante. Si nos fijamos en el Targum, que es la antigua traducción judía en arameo, para la palabra teruá tiene la palabra yababá. Dice, Yeyabebum kol amá yababá. Todo el pueblo Yebab, a Yebabá. ¿Qué es Yebabá? Yabab es la palabra hebrea y aramea para llorar. Así que el significado de teruá se entiende como algo así como llorar. Entonces, ¿qué significa eso exactamente, llorar? Vamos a volver a eso. Está bien. Y hay un hermoso versículo que vamos a ver en Esdras, no en Nehemías. O no, está en Esdras, que realmente ilustra eso. Así que eso fue Josué 6:5, y luego de nuevo en el versículo 20 sucede lo mismo. Primera de Samuel 4:5-6, la multitud, después de que el arca entra en el campamento, está gritando con un teruá. Segunda de Samuel 6:15, quiero ver eso. Y de nuevo, lo que estamos haciendo aquí es hacer la pregunta. No, ¿qué significa esto en la tradición? Tenemos este texto antiguo que tiene 1000 páginas, el Tanaj. ¿Cómo usó la gente esta palabra? Podemos decir el significado de la palabra por la forma en que se usó. Dice, así David y toda la casa de Israel trajeron el arca de Jehová, con teruá y con el sonido del shofar.
Esas son dos cosas diferentes en 2 de Samuel 6:15. Entonces, ¿qué es la teruá aquí? No es el sonido del shofar, es el sonido de la gente como en Jericó. Ahora, el sonido del shofar puede ser teruá, lo vimos en Levítico 25. Pero teruá también puede ser gritar, es por eso que traduzco Yom Teruá, no como Día de las Trompetas, lo que definitivamente no significa, puedes traducirlo si quieres, el Día de los Toques de Cuernos. Pero lo traduzco Día de Gritos. Pero si realmente queremos dar la definición completa, teruá es un ruido fuerte que suena como una gran multitud de personas llorando. ¿Cómo sé eso? Lo veremos. Todavía no he llegado a ese punto. Bien, así que eso fue 2 de Samuel 6:15, Salmo 150, versículo 5. Hasta ahora hemos visto 3 significados diferentes de teruá. Vimos, número 1, es el toque de un cuerno de antílope, es el toque de una trompeta de plata y es el grito de la gente. Y se compara con llorar en arameo. Y por cierto, incluso las trompetas de plata fueron descritas en arameo como yabapta, como llanto. Entonces, ¿es un llanto triste? Porque llorar puede ser triste. Veremos si es triste o no. Salmo 150, versículo 5. Y me encanta este salmo porque, en primer lugar, el Salmo 150 es el final del quinto libro de los Salmos. Salmos en hebreo se dividen en 5 libros. Esto es lo que llamamos una doxología, una alabanza, una bendición, que termina todo el libro, no solo el Salmo. Leamos todo el Salmo. Aleluya, alabado sea Yah. Halelú el Bekotsho, Halelú Birkia Uzó. Alabado sea Dios en su santuario, alábenlo en el cielo, su fortaleza. Alábenlo por sus poderosos actos, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con el sonido del cuerno, es lo que dice en la versión JPS. El hebreo dice, Haleluju, alábenlo con el sonido del shofar. Así que puedes tocar el shofar, y allí podría ser esto, no dice qué tipo de shofar, es decir, un cuerno de carnero domesticado. O puede ser un oryx árabe o un kudú. Podría ser cualquiera de estos. Y hay otros animales en Israel que potencialmente podrían serlo. Otros tipos de antílopes. Ciertamente hoy en día estos son los más comunes. Y podrías alabar a Dios tocando el shofar. Te voy a pedir que hagas eso en un minuto. ¿De acuerdo, Keith? Alábenlo con los tambores y danzas. Alábenlo con cuerdas y flautas. Alábenlo con... Y aquí en la JPS dice, con platillos resonantes. Alábenlo con platillos resonantes que chocan. Que todo lo que respira alabe a Jehová. Aleluya. Ahora, quiero volver al Aleluya. versículo 5 donde dice, alábenlo con platillos resonantes. Alábenlo con platillos fuertes y chocantes. ¿Qué son estos platillos? ¿Son estos como lo que pensamos como platillos? No creo. La palabra allí es tzilzel. Betzilzelei shama, betzilzelei teruá. Ah, y aquí está el punto importante. Tzilzelim de teruá. Así que hay un tipo de teruá hecho por tzilzelim. ¿Qué son los tzilzelim? En realidad es lo que llamamos una onomatopeya. Se considera que la mayoría de las palabras en todos los idiomas existentes no tienen nada que ver con el objeto que describen. ¿Qué quiero decir con eso? No hay nada sobre la palabra perro en español o kelev en hebreo que me diga algo inherentemente sobre un perro. Es un término arbitrario que se ha aplicado al perro. Hay excepciones, y la excepción principal más común es lo que llamamos onomatopeya. Onomatopeya es esta idea de que lo que estás describiendo suena como la palabra. Tzilzelim es una onomatopeya. Es un ruido que suena como tzil, 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 tzil. Y una de las formas que lo hacen teruá es con algún instrumento musical que lo haga tzilzel. Ahora bien, ¿cuál es ese instrumento musical? Puedo decir con gran confianza que no son platillos. Es lo que se llama un huevo de percusión. Desafortunadamente no pude conseguir un huevo de percusión. ¿Cómo sé que es un huevo de percusión? ¿Qué es un huevo de percusión? Es como esas cosas de la cucaracha. ¿Ok? Así que tengo aquí una pandereta. Una pandereta hace un sonido similar. Es un silsel, sitzel. Pero lo que aquí está describiendo más probablemente es algo que se ha encontrado en excavaciones arqueológicas. En las excavaciones contra el muro del Monte del Templo, que se llevaron a cabo a finales de los años 60, 1968 por Benjamin Mazar, encontró lo que hoy llamamos huevos de percusión, y es una cosa redonda que parece un huevo.
En el caso del antiguo Israel, en las excavaciones estaba hecho de cerámica y estaba lleno de pequeñas bolas de cerámica, y si lo sacudes suena shhh, y ese es el sonido, tzilzel, tzitzel, tzitzel. Así que una de las formas de hacer el sonido de teruá en Yom Teruá es con un huevo de percusión, o voy a usar, en este caso, mi pandereta. ¡Wow! Esto no es una forma menos legítima de hacer teruá que tocar el shofar y decir ¡Aleluya! Alabado sea Jehová, y una trompeta de plata que no tengo. Todos ellos, en el sentido bíblico del Tanakh, son formas de hacer teruá. Y cuando oímos hablar de Zikrón teruá, Zikrón es mencionar el nombre de Dios. Así que podemos mencionar su nombre con un grito, ¡Jehová! O podemos tocar el shofar. Tú lo puedes hacer mucho más bellamente que yo, donde tu shofar en realidad canta el nombre de Jehová, pero escucha su nombre en mi toque del shofar. Hablaré sobre por qué tenemos esas diferentes formas tradicionales de hacerlo en un minuto. Así que esa es la cuarta manera, el Salmo 155, de hacerlo con un huevo de percusión o con algún tipo de pandereta o platillos. Ahora, ¿cómo sé que esto es en realidad algo que se supone que es alegre? Porque esto es lo que han hecho hoy en el judaísmo. Cada una de nuestras fiestas en el Tanakh, cada una de nuestras santas convocatorias, tiene una razón histórica y o agrícola asignada. ¿Por qué hacemos Sukkot? Es la recolección de los cultivos de los campos o de las áreas al aire libre de los campos. Y vivimos en tiendas temporales durante 7 días cuando salimos de Egipto. Yom Kippur es el día de la expiación. ¿Qué es Yom Teruá? Nos acaban de decir que es un Zikrón, un grito de mención, una mención del nombre de Dios, aparentemente con esta palabra, Zahar, pero realmente no se nos dice cuál es el propósito de eso. Así que tal vez sea un día triste si no tuviéramos el versículo de Nehemías que leímos en el capítulo 8. Podríamos pensar que es un día triste, y especialmente porque la antigua traducción aramea traduce la palabra teruá como yebabá, como un llanto. Ahora, ¿cómo suena un llanto? Las antiguas fuentes judías dicen que hay diferentes tipos de llantos. Puedo decir ¡ah! Así es como suena el shofar en el soplado tradicional. Son esos 3 sonidos diferentes. Un toque largo, 3 toques cortos o un toque de 9 estocazos. Ahora no hago 9, lo estoy improvisando. Y si vas a una sinagoga, en realidad hacen diferentes combinaciones de esos 3 tipos de llanto, y se supone que suena como llanto. Pero luego llegamos a la pregunta, ¿está llorando de alegría o está llorando de tristeza? Así que Job 8:21 es nuestra siguiente pista. Job está hablando con sus amigos y allí leemos acerca de Dios. Comenzaremos en el versículo 20. Ciertamente Dios no desprecia a los intachables. Él no da apoyo a los malhechores. Todavía se llenará la boca de risa y sus labios de teruá. Así que no hay duda de que está hecho con la boca, teruá, y es algo que es feliz. Es como la risa en el verso y dice, tus enemigos serán revestidos de desgracia. Así que hay un contraste entre tú y tus amigos y las personas malvadas. La tienda de los impíos se desvanecerá. Así que inequívocamente en Job 8:21, teruá se puede hacer con los labios. Y es algo que es gozoso, es un feliz teruá. Ahora bien, ¿por qué decimos que suena como un llanto? Porque cuando estás feliz también puede sonar como un llanto. Y eso nos lleva al siguiente pasaje. Esdras 3:11 al 13. Me encanta este pasaje, Kid. Está describiendo la dedicación del segundo templo. Cantaron canciones ensalzando y alabando a Jehová, y luego cita lo que cantaron. Kitov kileolam chasdo al Israel, porque él es bueno. Su chesed, su amor inquebrantable por Israel es eterno. Toda la gente levantó un gran teruá alabando a Jehová, dice.
porque los cimientos de la casa de Jehová han sido puestos. Así que están gritando un gran teruá. ¿Qué significa eso? ¿Lo hacen con shofars? Aparentemente no. Versículo 12. Muchos de los sacerdotes y levitas y los jefes de los clanes, los ancianos que habían visto la primera casa, lloraron a gritos al ver la fundación de esta casa. Muchos otros gritaron, es decir, hicieron teruá alegremente. Aquí dice, Bitruah besimcha, un alegre teruá, a todo pulmón. Así que tienes miles de personas y algunas están llorando por la destrucción del primer templo. Y ahora han sido bendecidos al ver el segundo templo construido. Y hay otras personas que están gritando de alegría. Y dice en el versículo 13 de Esdras 3, el pueblo no podía distinguir los gritos de gozo del llanto del pueblo, porque el pueblo levantó un gran teruá, un gran grito, cuyo sonido se podía escuchar desde lejos. Entonces hemos visto hasta ahora que teruá se podía hacer de 4 maneras diferentes en el Tanakh. Se podría hacer con un shofar. En el Tanakh, que tiende a ser un cuerno de antílope, un cuerno de jubileo, se podría hacer con una trompeta de plata, se podría hacer con platillos o algún tipo de maracas, algún tipo de tzilzel, un generador de ruido, o podría hacerse con gente gritando y es un grito de alegría. Eso es lo que Amén. es teruá. Y todos allá afuera, quiero que se sienten con su familia y sus amigos y hagan esta pregunta. Cuando estás gritando a Jehová, cuando estás tocando tu shofar, dejándolo gritar por ti, ¿cuáles son las cosas por las que estás alegre de tener un teruá besimcha, un teruá regocijándote de alegría? Y ahora voy a tocar el shofar. Me encanta.